Unos por mucho y otros por poco. Lo cierto es que a la mayoría le cuesta encontrar un término medio. Hoy en Sana Sana no hablamos de ninguna patología en particular, sino de deporte, de medicina deportiva. Hoy en Sana Sana, deportistas a consulta. Según el CIS, casi 1 de cada 3 españoles hace ejercicio a diario durante al menos 20 o 30 minutos. Un estudio de la Asociación Española de Pediatría asegura que 12 de cada 100 niños españoles de entre 5 y 14 años no realizan ningún tipo de ejercicio. Más del 45% si hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años. Un sedentarismo más acentuado aún si nos referimos solo a las chicas. Entonces el porcentaje de inactividad se eleva al 86%, muy lejos de las recomendaciones de la OMS, 1 hora diaria con intensidad moderada o alta. En adultos lo ideal sería repartir unas 3 sesiones semanales de 20 minutos cada una con intensidad fuerte o 5 de 30 si la actividad es ligera. En pasos, unos 10.000 como mínimo. Si usted hace menos de 2.000 diarios, puede calificarse de sedentario. Los países de la Unión Europea que practican ejercicio con más regularidad son Suecia, Finlandia y Dinamarca. En el extremo opuesto se encuentran Portugal, Italia, España y Grecia. El sedentarismo puede multiplicar por 4 los factores de riesgo cardiovascular. En nuestro país se producen alrededor de 30.000 casos de muerte súbita cada año. Su riesgo se incrementa a partir de los 35 años. Cada 20 minutos, alguien en España sufre un episodio de este tipo. Se calcula que 3 de cada 1.000 deportistas jóvenes padecen alguna enfermedad cardiovascular. Y según un estudio avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte, 9 de cada 10 runners españoles no se preparan adecuadamente. 3 de cada 4 nunca han hecho una prueba de esfuerzo. 6 de cada 10 corredores sufren problemas de salud. 1 de cada 2 corredores se lesiona. La mayor parte de las lesiones afectan a las extremidades inferiores, sobre todo a las rodillas. Los aficionados se lesionan más que los profesionales, pero los profesionales en competición se lesionan más que nadie. Las lesiones más populares son los esguinces, pero las siguientes de la lista son bastante peores: fracturas, rotura de ligamentos, menisco y contusiones. Es la mejor pastilla y la más barata. Claro que sin control puede volverse en contra. Hablamos de los límites de nuestro cuerpo, del deporte, con el doctor Miguel Santiago, especialista en medicina deportiva del Hospital Modelo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. La primera pregunta es casi inevitable porque mucha gente lo cree así, y es si el deporte es una medicina, si puede ser una medicina. El deporte, de hecho, puede considerarse y debe considerarse una medicina, y cada vez la parte, digamos, benéfica de una cierta actividad deportiva arreglada y que pueda ser realizada y llevada a cabo por la persona en cuestión se utiliza como arma terapéutica, y esa es incluso la definición que el Consejo de Europa da de lo que es la medicina del deporte. En definitiva, es la aplicación de la ciencia y el arte para utilizar las ventajas que el deporte tiene y la actividad física y el ejercicio en general para prevenir la salud, mejorar la salud y evitar las lesiones. Cuando hablamos de deporte y de medicina deportiva, cabe hacer una distinción. Por un lado están los deportistas profesionales, deportistas de élite, y por otro lado la gente que practica una afición. ¿Van estos dos tipos de perfiles hasta su consulta, supongo? Sí, de hecho, es decir, independientemente de que la población deportiva profesional, por así decirlo, es limitada en cuanto al número total de practicantes, es mucho mayor, y lógico que debe de serlo, la población deportiva general, y me imagino que si quisiéramos homologarnos con otros países de Europa debiese de haber mucha más actividad física realizada. En definitiva, para lo que estamos diseñados es para el movimiento y para movernos, y lamentablemente la sociedad va, o hasta estos momentos donde empieza a cambiar, y va en otro sentido, ¿no? La mayoría de la gente asocia medicina deportiva a un futbolista, a un deportista de élite, pero la gente que, por ejemplo, practica, que va a correr, algo que está muy de moda, se está viviendo, podemos decir, o coger la bicicleta. O en bicicleta. Esa gente, esas personas que practican un deporte por una afición, también deben ir hasta su consulta, por ejemplo, deben pasar antes por una revisión médica. A ver, el deportista de alto nivel, el problema es que es una persona que necesita o tiene unas necesidades a nivel de control y a nivel de seguridad mucho más elevadas.
y después muy probablemente, muy posiblemente, lo que necesita su entrenador es a veces de los aspectos de fisiología del ejercicio relacionados con una parte de la medicina del deporte. Y por otra parte también en el alto rendimiento lo que nos encontramos es la parte traumatológica, la parte lesional, donde cuando se lesiona a alguien famoso pues sale un poco toda la parafernalia del tratamiento de ese deportista. Pero la práctica de actividad deportiva y el beneficio es tanto para personas sanas como para personas enfermas que necesitan del ejercicio para mejorar su salud o para rehabilitarse después de actividades complejas. De hecho, en la clínica la unidad es multifactorial y hay gente hay rehabilitación cardíaca, hay rehabilitación pulmonar, hay medicina del deporte, donde el nexo común es el ejercicio como arma preventiva o terapéutica o rehabilitadora para tratar a estas personas. Lógicamente, cuando alguien quiere hacer deporte y quiere hacer una iniciación deportiva, digamos, con cierta seriedad o cierta continuidad, uno de los problemas que se plantean es que en la mayoría de las ocasiones lleva décadas sentado o décadas sin realizar una actividad deportiva con carácter reglado. Y en ese sentido es bueno y es necesario realizar un control que nos garantice o que nos informe de la posibilidad de que no ocurra un evento más o menos importante que complique la realización de la actividad. Los deportistas ocasionales, incluso los que están federados, ¿son conscientes de la importancia de que hay que pasar controles médicos si practicas mucho un deporte con insistencia? Cada vez más, pero sí, todavía nos falta mucho. Es decir, lamentablemente, y comparado con otros países, la normativa, incluso en deporte profesional, no obliga a un reconocimiento médico mínimamente riguroso. Y estamos hablando de que en muchos casos deportistas aficionados entrenan un volumen y unas horas a la semana que puedan ser, incluso siendo aficionados, relativamente importantes. Y en muchos casos, en niños, volúmenes de trabajo e intensidades de trabajo en ciertas actividades deportivas realmente importantes. Lógicamente, es decir, el despistaje de patologías ocultas debiese hacerse una vez que esa intensidad de ejercicio, esa rigurosidad, debiese o va a alcanzar ciertos niveles de intensidad que pueden poner en peligro incluso la vida del sujeto. ¿Hay alguna actividad deportiva que esté más de moda, que preocupe especialmente por las consecuencias que puede tener? No sé si lesiones traumatológicas o también cardiovasculares. A ver, el gran problema que tenemos en despistaje inicial de la problemática de deporte es descartar, por un lado, patologías traumatológicas o problemas de aparato locomotor que la práctica deportiva ponga de manifiesto y nos den problemas a medio o largo plazo. Entrecomillado, la mayoría de las ocasiones, digamos que puede ser un problema menor. El otro gran problema que tenemos que despistar son problemas cardiovasculares, donde patologías ocultas o, sobre todo en adultos que inician una actividad deportiva que ha tenido tiempo de aquellas causas que son más frecuentes en nuestro entorno, de tener un problema, un riesgo de muerte súbita, puedan aparecer, ¿no? Cardiopatía silente, por ejemplo. Sí, la cardiopatía ¿Qué isquémica. es la cardiopatía silente? Digamos que, a ver, a lo largo de nuestra vida y lamentablemente desde pequeñitos y más con determinados estilos de vida y formas de alimentación, poco a poco las arterias se van obstruyendo, van perdiendo la capacidad de mandar sangre a determinados órganos. Uno de los que sufren esto es el corazón, y cuando determinado nivel de ejercicio demanda determinado nivel de sangre y hay una obstrucción al paso del mismo, puede aparecer una cardiopatía isquémica que puede derivar en una arritmia fatal y puede derivar un cuadro de muerte. Hablaba de muerte súbita, es algo que muchas veces preocupa porque lo vemos muchas veces en alguna ocasión, lo hemos visto en algún campo de fútbol, en deportistas sobre todo, siempre se piensa que por practicar un deporte somos más sanos y de pronto pues nos encontramos con estos casos que asustan mucho. ¿Se puede prevenir la muerte súbita? A ver, algún país lo ha hecho, ¿no? Es decir, si miramos algún país de nuestro entorno en su momento, Italia en concreto, a raíz de algún cuadro muy llamativo de muerte súbita en un campo de fútbol, diseñaron toda una estrategia de valoraciones médico-deportivas para el inicio de deporte, en función del deporte, en función de la edad del deportista, en función de la especialidad, y disminuyeron las tasas de morbimortalidad, y sin gran sofisticación en algunas pruebas. Lógicamente, es decir, el riesgo cero no existe y a pesar de que se puedan hacer valoraciones más o menos complejas, no se puede descartar todo. Pero sí es cierto que se puede descartar un gran conjunto de patologías que nos pueden dar esos problemas. Tanto, repito, desde el índole de aparato locomotor, respiratorio, cardíaco o metabólico, ¿no? Vamos a hablar de
deportistas de élite, en concreto de Martín, al que usted trata. Acaba de ganar la Volta Ciclista de Galicia y también la de A Coruña, y participó en la de España. Vamos a ver cómo se entrena, qué controles debe pasar un deportista de élite, y también vamos con él en bicicleta. Muy buenas. Hola. Bienvenido. Enhorabuena, antes de nada. Gracias. Sienta, Martín. Vamos allá. Lesiones desde la última. Tuvimos una caída. Sí, la caída de esa fuerte que tuvimos ahí a mitad de temporada, que quedaron, lo que más, las dos rodillas. Sobre todo es al flexionar y más una flexión los impactos, y demás. Sí. ¿Tuvieron que intervenir? No. No, tratamiento de ondas, fisio, sí. 2 meses parado. De todo un mes y una semana más o menos, pero después de entre empezar y todo, prácticamente 2 meses. El objetivo que nos habíamos marcado de perder. Temporada sí. Vale. Llegando ahí a este año 58. 58. Se buscó un San Bernardo para que lo que no puede comer él se lo da al San Bernardo, que sigue creciendo. Así. Vale, 62,8. Ni tan mal. Inspira. Vale, seguimos. Y Martín debe de medir unos 75, que es lo que mide siempre. Lo que vamos midiendo es porcentaje de grasa de determinados puntos. Cogemos, digamos, el pliegue de grasa y, por tanto, la grasa que tiene almacenada, ¿no? Es realmente la máquina de la verdad, ¿no? Lo primero es el diámetro biestiloideo de radio y la rodilla. Y por último nos queda, digamos, el componente muscular, que los ciclistas siempre nos reímos un poco porque es bien sencillo. Va, Martín, venga, va, Schwarzenegger, dale. 28,3. ¿Está bien? Ver, sobre todo, que no haya una actitud, un ajuste postural o una escoliosis que a nivel ortopédico pudiera dar problemas, ¿no? En la colocación en bicicleta o corriendo. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar un ecocardiograma que bueno, básicamente lo que intentamos es descartar la posibilidad de que exista una enfermedad de base en el corazón, una enfermedad estructural de alguna de las partes del corazón. Es una prueba que un deportista de élite nos garantiza que no haya ninguna enfermedad de base que a nivel cardíaco pudiese someterlo a un riesgo durante la práctica del esfuerzo, ¿no? Perfecto. Pues nada, a pedalear. Estamos calentando, el deportista también tiene en pantalla, es un poco los vatios que va, frecuencia cardíaca que está trabajando y al mismo tiempo revoluciones por minuto. Va. Ahora hay que empezar, Martín, vamos allá. Vamos. Vamos ahora es la hora de la verdad, Martín. A 4,80 no es nada, puedes, Martín, puedes. Fuera, recuperando a 100 vatios, mueve las piernas. Las palmeritas de chocolate no es lo mismo que el arroz. Venga, que esto no es nada para ti. Para estar parado está muy bien. Como los notarios, damos fe un poco de cómo está, ¿vale? Y a partir de ahí corresponde, lógicamente, a su entrenador hacer la planificación del entreno. Pero en definitiva... Estas son las pruebas que tiene que pasar Martín para saber cuándo está a punto. Como es un ciclista de élite, le queríamos preguntar, ya que tenemos aquí a Miguel Santiago, si como Martín, un deportista de élite, un ciclista, nace o se hace, ¿se importa la genética o más la entrega? A ver, necesita unas condiciones fisiológicas claras y eso se lo aporta su genética. Cada especialidad deportiva tiene unos condicionantes y esos condicionantes pues ocurren en la talla, es decir, para jugar a baloncesto se necesita medir 2 metros. ¿Hay algunos de 1,70 que puedan jugar? Sí, pero uno de cada 10.000. El resto necesitan talla. Esto también ocurre a nivel de la
tipo de fibras. Entonces hay fibras que están más dotadas para la velocidad, hay fibras, componentes que están más dotados para el ejercicio de resistencia, por tanto cada especialidad deportiva. Y después hay muchos deportes donde es un mix. Pero aunque la dotación genética sea óptima, si no hay mucho entrenamiento, mucho sufrimiento y mucha calidad y mucho esfuerzo, no es posible obtener máximo rendimiento hoy en día en ninguna especialidad deportiva. ¿Podría un ciclista como Martín, por ejemplo, sufrir una patología que es corazón de atleta? Bastante frecuente en deportistas. De hecho, Martín tiene un grandísimo corazón, es decir, muchos años de entrenamiento en personas dotadas hacen que aparezca lo que se denomina un corazón de atleta, que no es más que la optimización de ese corazón, que es un músculo, a un trabajo de bombeo continuado a una altísima intensidad durante muchísimas horas de la semana, ¿no? Eso hace que al final el corazón, dentro de unos límites y hasta lo que pueda optimizarse, se desarrolla para cumplir esa función, que es esa función de bombeo. ¿Qué riesgos puede ocasionar? A nivel de un corazón sano, ninguno. El problema es que nos encontramos con población que tiene otros marcadores genéticos, que tiene otra patología oculta, donde ese mismo nivel de actividad puede hacer que el corazón, digamos, sobrepase el límite de lo que pueda ser necesario o conveniente para ese mismo individuo. Y hay personas que lamentablemente, y aunque no nos guste nada a los que militamos en esto del deporte, hay que decirle que se tienen que retirar o que tienen que bajar el nivel de exigencia. A veces pensamos que por el hecho de hacer deporte y ser jóvenes son todos sanos, y hay una serie de patologías ocultas que contraindican, a veces de forma absoluta y a veces de forma relativa, la realización de actividad. Una vez que pasó la revisión médica, si quiere, si le parece, vamos a ver cómo es de duro un entrenamiento de un ciclista que se presenta a vueltas como la Volta a Galicia o la Vuelta a España. Lo acompañamos un rato y vamos a ver cómo es de duro ser un ciclista de élite. Siempre fui un niño muy activo, siempre me gustó hacer todo tipo de deporte, desde natación hasta atletismo. Allí en la zona de Padrón hay mucho ciclista y mi padre con una grupeta que le llamamos nosotros de allí llevaba muchísimo tiempo montando en bici, compitiendo en categorías máster y así, y fue el que realmente me metió el gusanillo de la bicicleta. Mi padre montaba todos los días en bici, siempre salía a algún paseo y yo la verdad que era balón y más balón. Empezamos a probar la bicicleta, vimos que era más entretenido, que te daba más libertad. Tienes que decidir si lo quieres tomar como una profesión o si lo quieres tomar como hobby, o incluso muchos de los compañeros lo llegan a dejar. Yo tuve ahí un pequeño problemilla en junior, que tuve un accidente, un atropello de un coche, donde fue bastante grave y casi llegamos a dejarlo. Y ahí en sub-23, gracias a compañeros de allí de la zona, como Luis Mariño, mi padre, empecé con mi preparador, con Pablo, la familia, la novia, fueron un poco los que me ayudaron a decir, vuelve a probar, a coger esa confianza de nuevo, y aquí estamos, por ahora bastante bien. Lo más difícil es la motivación, yo creo. En una carrera pues, pueden correr 150 o 200 ciclistas y gana uno. O sea, antiguamente los ciclistas entrenaban, como se decía, por sensaciones, ¿no? Hasta hace poco se entrenaba con pulsómetro por medio de las pulsaciones. Ahora ya evolucionó todo más. Nosotros entrenamos con medidores de potencia, que son mucho más efectivos, más reales. Entonces aquí lo que hacemos es medir el estado de forma de cada ciclista y es como si fuera un test. Nosotros hacemos test de campo en carretera con los potenciómetros, pero también 2 o 3 veces al año hacemos los test específicos en cicloergómetro aquí en el laboratorio. El que no prueba suelo es que no es ciclista. Yo, por desgracia, tuve unas cuantas así que llegaron adentro, como se suele decir, que no fue solo chapa y pintura, y este año tuvimos una muy fuerte, que fueron 2 meses de reposo prácticamente para poder recuperar. Hace falta un apoyo por parte de, ya no tanto de subvenciones como empresas privadas, que al final es de lo que vivimos, somos valles publicitarios. No puedes ir de paseo porque tienes que descansar para la bici, no puedes irte de vacaciones en verano como va todo el mundo, porque es la época de competición. La alimentación, si vas a tomar algo, si vas siempre todo es enfocado a la bicicleta y al rendimiento y a sacar lo máximo. Y al final compenso, somos un poco masocas, como se suele decir. Creo que lo que hace el común de los mortales es que hacemos bastante poco.
Los deportistas como Martín compiten en un equipo, aunque bien es cierto, el ciclismo es un deporte, al fin y al cabo, muy individual. Quería preguntarle hasta qué punto es importante también la psicología, no solo la preparación física, sino también la psicológica en deportistas como los ciclistas o también como los tenistas, con los que nació ese término ahora tan popular que es el de los coach. No, a ver, es absolutamente imprescindible saber rendir, es decir, hay gente que a nivel de aspectos fisiológicos, médicos, clínicos, ves que tiene unas condiciones muy aceptables o incluso excepcionales para su deporte y la hora de la competición no les permite expresarlo. Es decir, una cosa es lo que tú has entrenado y el condicionante que tienes y otra cosa es cómo se exprese en el momento oportuno. Y hay gente que compite mejor y hay gente que compite peor. Y después en un deporte como es el ciclismo, que es un equipo, te tienes que saber entender en la dinámica de grupo. Por tanto, a pesar de ser un deporte tremendamente individual, dependes del equipo para poder hacer algo. Es decir, no hay ningún deportista que él solo, en una competición de ciclismo relativamente importante, pueda hacer absolutamente nada. Bien, es cierto que después de 200 kilómetros y 3 puertos por delante, al final estás solo, pero tu entrenador y tu equipo te han echado una mano seguro. Sería un caso aparte, por ejemplo, el tenis, sí que es más individual, más solitario. Estás más en la pista y independientemente de la información que te pueda pasar el coach relativamente, pues estás más solo durante el momento, por así decirlo, de la competición. Pero bueno, el coach es absolutamente esencial y el entrenador, lo hemos visto con Nadal, ¿no? Es decir, la forma en que de alguna forma lo han llevado influye mucho también en cómo es él a nivel de comportamiento, a nivel de competición. En una ¿no? balanza, ¿qué importancia tendría la psicología también, estar preparados en ese sentido? Exactamente no te lo podría decir, ¿no? Porque depende también mucho del deporte. Hay deportes que el aspecto condicional marca mucho y el aspecto fisiológico del deportista marca mucho, y hay otros donde ese aspecto psicológico marca un poco más, ¿no? Depende mucho del deporte. En otro deporte, en el fútbol, ¿hay riesgo, como se avanzó en estudios recientemente, uno de la Universidad de Londres, de daño cerebral, como se denunció también en Estados Unidos, en el fútbol americano, en una película también? Contó esa historia, la verdad duele. ¿Preocupan estos otros aspectos, estas otras lesiones? Sí, a ver, la lesión deportiva es algo preocupante en medicina del deporte siempre, ¿no? Y en traumatología deportiva, porque entre otras cosas nos hemos encontrado, todos por desgracia, con deportistas que tenían un gran porvenir y que en un determinado momento una lesión acaba con su vida deportiva, ¿no? Por tanto, ya no solo los aspectos de salud de población deportiva, sino tratar de minimizar de alguna forma todas aquellas complicaciones que también son inherentes a la práctica deportiva. Es imposible que un jugador de baloncesto de NBA no termine su vida deportiva, si ha sido un poco longeva, sin problemas a nivel de articulares, en tobillos, en rodillas. Es impensable en fútbol americano, donde hay un traumatismo continuado, que alguna de esas afecciones no afecte en mayor o menor medida. Pero no es menos cierto que lo que hay que poner es todas las, digamos, herramientas y los aspectos preventivos para minimizar ese riesgo. Riesgo cero no existe, ¿vale? Hay que tenerlo claro, pero se puede minimizar de alguna forma ese riesgo. Entre las personas que no son deportistas de élite, las que practican alguna afición, decíamos antes al principio, según el CIS, que 1 de cada 3 españoles practican ejercicio entre unos 20 y 30 minutos diarios. ¿Cree que es así o que son menos? Pasear al perro no es hacer ejercicio. A ver, o sí, es una forma de actividad física. Si el ejercicio tiene que ser sistematizado, tiene que ser, digamos, planificado y tiene que ser bien ejecutado, lamentablemente en España lo que dicen las encuestas, creo sinceramente que mienten. Si lo dice el CIS será verdad, sí, pero lamentablemente comparado con otros países de la Europa en la que convivimos, el nivel de actividad física regular de la población española y de la población gallega sigue siendo bajo. Muchos, sin embargo, se lanzan a la aventura, por ejemplo, vemos mucha gente, por ejemplo, ahora corriendo. ¿Es bueno empezar a correr de pronto 40 minutos al día? ¿Qué es peor, el sedentarismo o correr muy mal, no, que te puedas fracturar, de hecho? A ver, está claro que hoy en día, y por eso el boom también de las actividades de carácter físico, actividades deportivas en general, y el incentivo que desde medios oficiales y públicos, sanitarios, se intenta hacer, es porque cada vez tenemos más evidencias de que el sedentarismo es un problema, no es salud. Lógicamente,
interesaría que toda la población deportiva, a ver, aquellos que hacen actividades laborales pesadas ya lo hacen durante su trabajo, pero como habíamos comentado, es decir, cada vez hay más actividades donde el trabajo físico que tenemos que hacer, y tenemos un 45% de nuestro cuerpo que es masa muscular y está diseñado para moverse. Cada vez es menor, es decir, la actividad laboral en cadenas de montaje, la actividad laboral en la medida que actividad, primero, sociedad industrializada, después robótica, han ayudado, ha hecho que el trabajo físico sea menor. Consecuentemente, si no metemos actividad deportiva, nos encontramos con muchas actividades de la vida diaria donde el coste energético es muy poquito más que estar durmiendo las 24 horas. ¿Cuáles serían los mínimos de ejercicio diario, una tabla básica? Hablamos de 30 minutos de caminata como poco al día, 30 minutos reglados, es decir, hacer 10.000 pasos para intentar hacer algo, ¿no? A partir de ahí, todo depende también, porque no es lo mismo un niño donde hay un desarrollo y hay unas condiciones que hay que optimizar y que posiblemente tenga que realizar más ejercicio, de aquel que en un determinado momento de nuestra vida lo que hacemos es para mantener, ¿no? Digamos que el espectro del deporte es lo suficientemente amplio, las actividades deportivas lo suficientemente extensas y bonitas como para que cada uno pueda buscar las suyas. Lo que hay que tener claro es que si a lo largo de nuestra vida vamos a disponer de un cerebro que debemos de cultivar con actividades de ocio, lectura, recreación, cine, pues hay un cuerpo que también tenemos que cultivar de alguna manera, ¿no? Porque el envejecimiento va a ser inevitable, pero no es menos cierto que aquellas personas y aquellas sociedades más activas envejecen mejor que aquellos que no lo hacen. Vamos a conocer ahora la historia de Sofía. Ella está federada, o es corredora ocasional, pero bueno, en su caso ya está en un término casi intermedio, ¿no? Vamos a ver cómo es un entrenamiento de Sofía y también poner un poco en alerta para toda esa gente que practica running, que hay que hacerlo siguiendo unas pautas. Ella nos las enseña. Yo toda la vida llevo haciendo deporte, en plan amateur desde los 15 o 16 años. Me meto a hacer carreras populares. Un día me ve el club Atletismo Marineda y me dice si quiero fichar con ellos. Les dije que sí y ahí fue cuando empezó pues un poco mi carrera. He probado otros deportes como fútbol, pero me gustaba un deporte en el que todo dependiese de mí y fue cuando empecé en el colegio a hacer carreras de campo a través, crosses, cuando me empecé a enganchar un poco. Vamos a hacer los cambios hoy, los cambios el 3+1. Esta es la cuarta temporada que lleva conmigo. Evidentemente tiene que tener hay un componente genético que es muy importante, pero sobre todo si eres una persona disciplinada, con interés, con ambición deportiva y te has propuesto unos objetivos, pues seguramente los vas a alcanzar con esa dedicación, ¿no? Realmente mi distancia son 3.000 lisos. El año pasado probé 3.000 obstáculos y realmente creo que es esa, porque aunque se sufre mucho, tengo esa capacidad de sufrimiento y creo que es mucho más divertida. La influencia de la actividad física en la salud es importantísima y el running facilita esto. Hay luego también una especie de reto personal de mucha gente que quiere participar en pruebas, en competiciones. En realidad es un estilo de vida. Lo primero, mirar bien los accesorios que utilizamos, el material, porque muchos pillan cualquier calzado. Sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, si corremos, la amortiguación. Eso es muy importante porque a raíz de esto nos vienen todas las lesiones. No nos deberíamos de marcar unos horizontes temporales, lo que sí debemos de marcarnos son pasos, en función de cuál es tu nivel de partida. Es una cuestión sobre todo de empezar y de ponerte en marcha. Teniendo en cuenta que el año pasado llegué a 16 km/h y este año a 20, pues se dice rápido, pero el que lo tiene que hacer sabe lo que es. Los informes médicos primero nos indican el nivel de salud que tiene, para nosotros son cruciales, pero sobre todo a nivel de entrenamientos me da unas informaciones muy importantes. Gracias a él puedo planificar el entrenamiento, puedo sobre todo orientar el entrenamiento. Temas médicos, sobre todo controles en cuanto a analíticas y cosas así, sí que hago bastante porque hace 2 años me dio una anemia y eso te chafa todo el año de entrenamiento. El tema alimentario, meter cosas que tengan principalmente mucho hierro, aumentar más verdura y pescado. Como mucho el fin de semana una pizza como capricho y poco más. Se aprende con los años porque yo al principio he tenido bastantes roturas de fibras, también bastantes esguinces, una fascitis plantar, por ejemplo, y por último también una hernia. He visto auténticas barbaridades y hay gente que no se da cuenta las agresiones que hace a su cuerpo, ¿no? Y luego que hay muchas personas que sin ningún tipo de formación técnica se dedican a preparar entrenamientos copiados de atletas de élite. Hay que hacerlo siempre dentro de un orden y con unas condiciones.
La importancia de practicar deporte y de practicarlo bien, eso es importante, ¿no? Sí, no, a ver, el problema de que un exceso de actividad deportiva o una actividad deportiva en gente que no está capacitada para hacerlo puede ser un riesgo, y un riesgo relativamente importante. Y ahí es importante poder, digamos, hacer un estudio, un screening inicial que permita detectar aquellas patologías que puedan poner o suponer un riesgo vital, y aquellas, digamos, problemas de índole de aparato locomotor que puedan ser un problema y un lastre para que esa persona continúe disfrutando de la actividad física una vez que se ha decidido a iniciar la misma. Y eso se puede hacer con un reconocimiento médico deportivo más o menos riguroso en función de la actividad deportiva. Lógicamente, reconocimiento, igual que ser bueno cuando quiero decir que voy a ponerme a hacer una dieta, si al final no cumplo ciertos criterios de continuar realizando la actividad, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Hay que buscar tiempo, y hay que buscar tiempo de nuestro tiempo de ocio inactivo, puesto que en determinada edad no lo vamos a poder quitar a nivel laboral, pero hay que buscar esas 3-4 horas a la semana que nos permitan hacer un mínimo de actividad. Lógicamente, si mi objetivo es competir en determinado nivel o hacer determinados niveles de actividad deportiva, correr una maratón o una media maratón, ahí me obliga a otro nivel de entrenamiento y a buscar alguna orilla más. Es decir, no puedo pretender subir al Himalaya sin, digamos, estar preparado. Pues tampoco debería de intentar correr media maratón o una maratón sin un volumen de kilometraje y un reconocimiento previo que de alguna forma me garantizase que la cosa va a terminar bien. En todo caso, el abanico de posibilidades es amplio. Lo importante supongo que es encontrar una en la que se disfrute. Sí, sí. A ver, el deporte bueno es el que se hace, ¿vale? Es decir, por tanto, da igual la actividad deportiva que se escoge, siempre que lo que te permita es disfrutar de la misma y, sobre todo, practicarla durante un tiempo que tu vida va a ser muy larga. Esperamos hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos en este país, pues que podamos hacerlo durante el mayor tiempo posible, ¿no? Hay actividades donde eso es más fácil, carrera o ciclismo, donde el impacto es menor, y hay otras actividades deportivas que son más de juventud. Pues Miguel Santiago, especialista en medicina deportiva, gracias por atendernos, por estos consejos, y lo importante, el mensaje que le queremos dar a la audiencia es que busquen un deporte que les guste, que les motive, para que tengan constancia y lo realicen, y siempre, eso sí, siguiendo unos parámetros, porque la salud también es importante. Nosotros nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles, en Sana Sana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.